Señores, señores, buenas noches, bienvenidos. Hay noches, animales sueltos, hay noches en donde hay mucho y hay días en donde pasan cosas y hoy es un día de esos. Y además la mesa es de una extraordinario peso, o sea, tiene nombres muy importantes, como siempre, primer ministro Zunino, el ministro del Interior, el profesor de Pablo, el ministro de Economía, el ministro de Justicia de Alessandro, la procuradora, en este caso era Tomás, ese lugar de turno. No, Margarita, bienvenida. Gracias. ¿Y qué le damos Somos de a peso, Luis? pero no quisiste decir gordo, ¿no? No, para nada. Ah, perdón. Peso intelectual. ¿Qué le damos a Gracias. Luis Agasulla, que se suma? Y a Gasulla habría que darle investigaciones, algo así, ¿no? AFI. Indagaciones. Va en lugar del negro No, Rivas. no, Lafi no. No querés. Y justo con lo que has escrito no querés saber Eso nada. te mancha en la vereda nomás. Bueno, quedate pegado. este hombre, este periodista, este colega, quiero que lo sepan, es el hombre del día y además es un extraordinario escritor. Ha escrito mucho en los últimos tiempos, o sea, libros que han dado mucho que hablar, pero consiguió la nota con Lázaro Báez. Vamos a empezar a charlar porque de esto se trata. Es como una reunión, gabinete abierto y también reunión de redacción. Conseguiste una nota que mucho buscaba el mundo, ¿no? O por lo menos gran parte del periodismo. ¿Dónde lo hiciste? ¿Lo hiciste por teléfono? Por ¿Fuiste teléfono, allá? fue por teléfono. Estamos hablando Son de Lázaro Báez. Varias charlas con Lázaro Báez que comienzan hace 3, 4 semanas atrás. Y esa, la primera parte que hoy difundimos en Infobae, si querés después te digo por qué hoy. Esto está grabado hace unos días. Claro, hace unos días y Báez va, viene, su entorno también le pedía, a ver, esperemos, se viene una presentación judicial importante, danos tiempo, te pido para no embarrar la cancha. Báez se arrepiente, Báez quiere saber exactamente qué fue lo que dijo. Decime una cosa, Luis, ¿es cierto que se acelera o decide hablar porque se enoja cuando lo ve a Navarro entrevistando a Cristina? Mirá, porque lo recordaba hoy con otra persona que me lo preguntaba, sí, efectivamente, fue el fin de semana que Cristina sale por teléfono con Roberto Navarro y pide auditar la obra pública. Creo que La primera nota de Cristina, no la del domingo pasado. No, la primera que fue Hace 3 Navarro semanas. casi ya ¿Y qué columnista le dice a Navarro? Hay que auditar la obra pública de todos los empresarios. Lázaro me dice, pero es una caradura. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso Cristina ahora, en el 2016? Y efectivamente ahí empieza el tipo a abrirse, a contar algunas cosas. Hacemos el adelanto en Infobae, que es un adelanto bastante light, en realidad, en el que dice que no es testaferro y demás, y después se corta un poco la comunicación. ¿Se corta por qué? Porque en un entorno mucha gente le dice, pará, no te conviene seguir hablando. No, la sociedad no te la vas a ganar, la opinión pública no te la vas a ganar, judicialmente no va bien y no te conviene hablar. Se corta la comunicación, yo sigo hablando con distintas personas de su entorno, y después vuelvo a hablar, que en realidad me llama y no lo atiendo y me deja un contestador con el tema de la famosa carta. No. De la famosa carta, el viernes a la tardecita. La carta que supuestamente Cristina le envía a... ¿Hubo carta o no hubo carta? Hubo carta inventada, a mi entender. ¿Inventada por quién? Inventada por alguien cercano, sin el consentimiento de Báez, para, digamos, agilizar o agudizar las contradicciones. Esto es, impulsarlo a definitivamente romper. A mí la sensación que me da, después de hablar varias veces con Báez, es, tengo ganas de hablar, primero de defenderme a mí, no de mandar en cana a nadie. Pero Primero él de recibió defenderme la a mí. carta y creyó que la carta era de Cristina. Él no la recibió nunca. Ajá. Él no la recibió. Pero sí es lo los que me hijos, dice. Pero sí uno de los hijos. Sí, uno de los hijos, y a mí me gustaría alguna vez que de ese grupo se diga exactamente cómo es Supuestamente esa la recibe historia. Leandro, Sí. de manos del secretario privado de Cristina. Esa parte de la historia a mí no me cierra y... ¿No te cierra ese, Luis? No. Lo que sí es que uno ve la letra y esa claramente no es la letra de Cristina. No, es la letra de Cristina. una mujer Una mujer. que va de los 20 a los 30 años posiblemente. ¿Y Joven. ¿Dicta Cristina o no dicta Cristina? Yo creo, lamentablemente, lo tengo que decir, que en esto Cristina no tuvo nada que ver. Nada que ver. Es lo que a mí me dicen. No, pero discúlpame, además es valioso que vos lo digas y habla muy bien de vos, Luis, porque
Acá esto no es el tribunal de Torquemada de la Santa Inquisición. Si no hizo eso, hay que decirlo. Así como estamos acusando, estamos mostrando cosas que sí se hicieron. No, no es una cuestión de gusto, es una cuestión de hechos. Los hechos existen o no existen. Si vos querés que la carta llegue, y sabés que Leandro es díscolo, es el más rebelde y es el que tiene bronca con vos, llámese Cristina Fernández de Kirchner, y Martín es el que es el fiel al padre, el que hace todo lo que el padre dice, ¿a quién le das la carta? ¿Al díscolo o al que hace las cosas fiel a tu padre para que llegue? Ahora, ¿se la das a Martín? ¿Por qué se la dieron a Leandro? Luis, hay algo raro ahí. ¿Por qué está hablando? Después tenemos algunos cortes, además vamos a contarles vamos a contarle al público, este es un avance, mañana hay más de la nota. Sí, esta es una primera parte. Si llego con los tiempos a desgrabar. A desgrabar hay más. Bueno, yo lo que noté, discutámoslo acá, charlémoslo, es un embate a los empresarios. El tipo sale y carga lo que te declara contra Chediak, básicamente, contra Wagner. Contra, ayúdame. La familia Eskenazi, sí. Contra Equimac, contra Ecovial, básicamente esos. Para Carlos mí, Wagner, que era presidente de la Cámara Para Argentina mí de hay Construcción. un arrepentimiento de Báez y va contra Cristina, además de los empresarios, porque hace cargo, vamos a escucharlo, ¿no? En un rato. Ahora vamos a escuchar. No, Vos la porque, lees así. no, porque en un momento dice, el máximo responsable es el Poder Ejecutivo. Y en este país, según la Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Es unipersonal, No son los ministros, es unipersonal. Margarita. Si el responsable es el Ejecutivo, ergo es Cristina Kirchner. A mí me parece Punto. Es un tiempista que solo piensa en sí mismo. Yo ni siquiera creo que esté en el pensamiento o en la intención de él ver a quién joroba. Él está intentando posicionarse de una manera mejor y tal vez enchastrando a todos estos, lo que hace es mejorar su situación. Yo no creo que así sea tampoco, pero me da la impresión que solamente piensa en él y que por eso va manejando los tiempos. Yo no creo mucho tampoco en la teoría del arrepentimiento, que desde hace mucho se viene dando vuelta permanentemente, se va a arrepentir. Creo que eso no va a ocurrir. En realidad, él está tratando de defender lo propio. Y también me da la impresión que marcha en función de cómo marcha la justicia. ¿No te parece, Margarita, que esto fue un principio de arrepentimiento? No lo veo como un arrepentimiento. Vamos a yo creo que Báez... ¿Querés escucharlo, Edith? Yo creo que sí. Dale. Lázaro Báez está en el horno y lo demuestra la acumulación de capital y de bienes que tuvo en todos estos años, su origen empresario, cómo hizo carrera, cómo se le adjudicaron las obras. Lo que pasa es que creo que no quiere estar en el horno solo. Y a mí me parece que, yo no sé si se va a arrepentir o no se va a arrepentir, lo que sí está haciendo es empezando a abrir el juego y está diciendo, no soy el único que estaba en la obra pública. Naturalizar un poco más algo que no es el único, pero me parece, socializar. Me parece que también sería una actitud políticamente muy cómoda quedarse solamente en Lázaro Báez. Exacto. Porque me parece que acá hay un esquema de facturación trucha, negra de la política, que es la obra pública, y donde estuvieron todos. Muchachos, Carlos Wagner pasó a ser un crítico después que saltó todo. Les quiero contar algo, no lo escuché aún a Mauricio y al profe de Pablo. Luis Casulla produjo el hecho periodístico del día. Argentina está hablando de esto, mañana ya es la tapa de los .com, de los diarios online, mañana la tapa de los principales diarios tendrá la nota que él hizo, está sentado aquí con nosotros agradeciéndole a Luis, habló con Lázaro Báez, esta es la voz de Lázaro Báez y después vamos a pasar a otras cosas, pero no podemos soslayar que ha sido el hecho periodístico del día. Ustedes están llegando a sus casas, están terminando de cenar. Habló Lázaro Báez y no pueden ustedes no saber qué dijo. Lo analizamos en la mesa, primero de los 3 cortes que tenemos. Escuchen. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo, porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Cuando dicen que usted era testaferro de los Kirchner, ¿qué diría? Eso es porque no lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. Eso no conocer a la gente. Pero la fortuna de los Kirchner, ¿eso existe o es un mito? No, bueno, pero la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo. Y tampoco me la dieron a mí para que se la maneje. Usted vio las declaraciones de bienes de cada uno de ellos. Usted era hombre de confianza, era amigo personal de Néstor, no así de Cristina. En eso tiene 100% la razón. Cuando ella llegó, nosotros dejamos de tener una participación activa en nada. ¿Y por qué? Y porque pensamos distinto. Yo soy de los que piensa como Néstor.
¿Qué significa yo soy de los que piensan como Néstor y abro juego al profe y a Margarita a todos? Luis. Bueno, él después en la repregunta lo explica en la nota y dice, a ver, Néstor dejó un país con reservas en crecimiento y después Cristina se cargó al kirchnerismo, lo da a entender, dejó sin reservas, se la gastó toda y era la soberbia caminando, Pero no hay otra cosa confiaba muy en nadie. clara que dice también, que es con Néstor hacíamos negocio, cuando llegó Claro. ella no hicimos más negocio, ¿no? Claro. Eso Bueno, es un se poco cortó algo de todo, lo que sí. dice. Por eso yo digo Hubo ahí una que me pelea parece fuerte. un poco raro el tratamiento de Cristina, porque algunos interpretan que la hunde, yo creo que la corre un poco a Cristina. ¿Vos qué y interpretás, lo que la corre? involucra. La protege. Yo creo que sí, Vos, Mauro, yo creo que también sí, porque en cuanto llegó como Cristina son, yo no dejé de tener injerencia, yo era de Néstor. O sea, a mí me inventó Néstor, no es lo que dice porque él dice que no Esa le maneja confusión la de la plata. amistad con los negocios, porque Luis le Totalmente. pregunta por la amistad de Néstor y él lo que dice es que hacía negocios con Néstor en realidad. No, el tema es que todo Tenemos termina jugando absolutamente muerto, comprobado ¿no? que los negocios siguen con Cristina. ¿eh? ¿Qué decías, Mauro? ¿Qué No, él interpretación dice- haces del primer corte A de lo ver, que escuchaste? a Dice, mí me usaron de forro, es ¿qué la otras primera cosas? vez, yo creo que esta vez, al contrario, tal vez por ignorancia, pero la limpia, cuando dice, esta plata no es mía, esta plata no es de ellos. Ellos jamás, Luis, te darían un mango para que vos le cuides. Acá hay un tema que pasa habitualmente con la gente que hace grandes defraudaciones. Mientras mantiene la plata escondida y sabe que va al árbol, hace 4 pasos, trepa a la izquierda, cava y encuentra la guita, siguen resistiendo. Cuando le sacan toda la plata, por eso la justicia fue sobre los embargos No permanentes. entiendo, explícame eso. Claro. ¿Y dónde lo aplicas a Lázaro? Lázaro empieza a tener problemas, o sea, tiene 100 máquinas viales que ya no caminan, gente que le toca timbre y 2.000 juicios. Lo que empieza a advertir Lázaro es que no solo se quedó sin plata él, que se quedó sin plata su familia. Pero discúlpame, Mauro, Y- está en cana, Sí. está comiendo un plato de sopa en pero- una celda. y pueden ¿Piensan quedar en cana eso? los Los hijos tipos- también. los tipos- ¿Piensan los hijos- eso? ¿Piensan así estos tipos? Absolutamente. ¿Piensan A en la ver, guita estando adentro? No te Un día quepa me dijo a duda. mí un tipo que había hecho un gran desfalco en los 90 y estaba preso. Me dijo, yo le decía, ¿cómo hiciste esto con tu familia? ¿Metiste a tus hijos? Porque todos terminan metiendo a los hijos, porque son los hijos los más fáciles para llegar y los que más confianza le tienen. Y me dijo, mirá, dice, yo prefería laburar 2 años haciendo esto que hice y después 2 años preso e irme a Ibiza a disfrutarla que laburar como un perro toda la vida y Claro. cobrar 4.900 Pasado pesos de 3 años jubilación. salís y Es tenés decir, toda la guita, eso es lo que le importa. Lo que pasa es que acá se cambió el paso. Esta vez Marijuán y el propio Casanelo yendo a buscarle con la excavadora La Plata y embargándole todos los bienes. Lo que también ha hecho Margarita con el tema de Cristina, es decir, sacarles la plata. Lo que pasa es que tienen mucha todavía afuera. El día que no hay un peso más, Habla. va a descuenta todo. ¿Cómo es eso? Es interesante. El día que no tenga un peso más, Escondido, va a descuenta todo. Esta es la realidad. ¿Me dejas Y- una esa es la interpretación? experiencia que te dice. Mega Sí. interesante. Me dejas una interpretación, yo opino distinto a ustedes. Para mí no la cubre a Cristina, ni la salva, ni la protege, nada que ver. Cuando él le pregunta si él es testaferro, le dice, no, La plata es mía. no soy testa. Ahora, si él no es testa, ¿es empleado o socio? Socio está prácticamente demostrado Probado, sí. en los sauces y en Otesur. Entonces, ¿a dónde la salva? No, pero ¿A Eduardo dónde él la dice, salva? miren las declaraciones de ellos. Ellos tienen 40 millones cada uno de pesos. A él le encontraron 700 millones. Que él era el jefe y los otros eran empleados. No, Es pero él decir, dice también la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo. por eso, pero dice, miren Es- sus declaraciones, dice. Yo Sus declaraciones son mucho a ver, más Margarita, chicas. Margarita, Dijo, no manejé la fortuna de Néstor. No Ahora la manejé. después Lo que empieza, me dieron empieza- la después plata. empieza a hablar de los Testa no empresarios es. y ahí le voy a hasta interpelar al profe de Pablo. Decime, una Margarita, parte. perdón. No, una de las cosas que él dice es la fortuna que hicieron ellos no la hicieron conmigo. Y esto es un poco la teoría que nosotros tenemos. Obvio. La guita que hicieron los Kirchner no era solo de la obra pública. La obra pública era una parte de la fortuna que hicieron y que tienen, no la declarada, obviamente. Pero hay una cantidad de Sí, pero- flujo de dinero que recibieron siendo gobierno que venía de muchos Es más, otros lugares, Austral ¿no? Construcciones arrancó su funcionamiento unos días antes de arrancar el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, pero- Fue armado específicamente Pero Eduardo, para Néstor. pero vos dijiste algo acá, y este es un punto desde la justicia. Por eso digo que tal vez no tiene la experiencia ni la riqueza para advertir esto. Él dice, vamos a suponer que entra en una contradicción, pero que además la trata de liberar tenuamente o la termina hundiendo. Vas a ver que la hunde, en otro corte la hunde. Pero la duda en el derecho penal es culpa. Es decir, el beneficio de la duda, si él quiere hundirla, la tiene que hundir. ¿Cómo es O hundirla? sea, claro, si vos dijiste algo, por ejemplo, vos dijiste que la plata la hiciste vos
pero que en realidad ellos también tienen una fortuna y no se puede probar, hay duda. El juez no puede condenar donde hay duda. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué digo que hay contradicción? Porque él va a decir después que Casanelo encubre a Cristina. Vamos a escuchar la otra parte, ¿querés? O sea, y que él lo vio. Vamos, a ver, tenemos una parte y tenemos a la suya que hizo la nota. Cuando empieza a hablar de los empresarios, quiero preguntarle de Pablo, porque los pone en el ojo de la tormenta a los empresarios. Escuchen esto. ¿Usted se siente que ya está juzgado? Pero, ¿y usted cree que no? Si nadie quiere hablar conmigo. Nuestra verdad está prohibida en todo el mundo, en todos lados. En ningún medio lo quiere tomar. ¿Sabe por qué? Porque esto destapa la olla de lo que estamos diciendo. Todos los que están en la Cámara de la Construcción participaron en la fijación de los presupuestos y las discusiones de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron. Si bien yo tengo la gran parte de la obra, ahí construyó Wagner, construyó De Caviel, construyó Leprín, construyó Equimac, Peter Tigri Cruz, el dueño del Banco de la Provincia de Santa Cruz, construyeron todo el mundo. Chediac fue Nute con Wagner. ¿Qué me está diciendo? Lo que pasa es que lo que se dice es que usted era un empleado bancario o un gerente bancario y de repente tuvo Pero esto es como decirle que usted estudió para periodismo, estudió para otra cosa y después le fue muy bien siendo periodista y no le perdonan. Lo que pasa es que yo soy un negrito de Santa Cruz y no me visto y no vengo a discutir las cosas que ellos quieren que venga a discutir acá con ellos. Entonces mi condición social es una condición excluyente. usted teme condicionante. ¿Qué pasa? Uno no puede ser inteligente, no le permiten ser inteligente. ¿Esto es lo que me quiere decir usted? No, de que Pero es lo que me está diciendo y es lo que me dice todo el mundo. ¿Cómo empezó Cristóbal? ¿Usted sabe cómo empezó? Con 4 camioncitos de mierda, como empecé yo. Y como empezó Wagner y como empezó todo el mundo. Acá empieza a desparramar, prendió el ventilador, empieza a desparramar para el empresariado. Esta parte va a ser divertida porque, chicos, es la sensación y no juego a la velocidad que juegan ustedes. Nosotros, que estamos tranquilamente limpios en esta mesa, que no hicimos ninguna obra pública, no le debemos a nadie nada. Ahora piensen, pónganse en la piel del otro lado de Wagner, de Chediac y de toda la banda que está nombrando, del Ecovial. Y el juez los tendría que estar llamando Pero ahora mismo. deben estar temblando, así deben estar. Wagner en este momento y a Chediac deben estar dando en este momento una lopidol inyectable para calmarlo. Antes de los empresarios, déjame dos falacias que dice Lázaro Báez. Primero, a mí no me escucha nadie, mi palabra está prohibida. O sea, lo que es la primera nota que da, se negó a darle notas a todo el mundo, se la dio a Luis Gasulla, se está escuchando la nota por todos los medios del país. O sea, la palabra prohibida no la tiene ningún lado. Si tiene ganas de hablar, yo mañana voy a la cárcel y hablo con él. Y se lo llama a declarar. Y la otra, a mí no me perdonan porque soy un negrito de Santa Cruz. Traigamos una foto de un negrito de Santa Cruz y con sus propiedades y comparemos a Lázaro Báez con el supuesto negrito y veamos quién es el negrito y quién no lo es. O sea, me parece que acá hay una victimización, o sea, la exposición de una victimización que en los hechos no tiene nada que ver con la realidad. Dejase a Luis que tenía ganas de decir. Luis Gasulla hizo la nota con Lázaro Báez. A ver, Luis. Lo que decía de Alessandro, yo creo psicológicamente que no la pensó. No la pensó. Habló en caliente, se lanzó a hablar en caliente porque cuando, después de estas entrevistas, charlas y demás, nosotros, el adelanto en Infobae, él las piensa detenidamente, consulta con los abogados y lo que fue el adelanto en Infobae es mucho más sereno, tranquila en sus respuestas. En caliente es el verdadero Báez y no lo pensó si la culpa o no. No entiendo, Luis. La nota, a ver, ¿cuántas notas fueron? No, fueron muchas charlas. Grabadas, las charlas de entrevistas es esto y lo que vamos a estar publicando esta semana. Cuando vos le decías al tipo, vos hablabas con el tipo, cuando vos estabas hablando, vos le decías a él, ¿él te lo estaba dando en off o era un on cuando estaban hablando? Era un on. Era un on. Sí, cuando vos estabas hablando, ya se sabía que cuando hablabas estabas hablando. A ver, Lázaro Báez, soy periodista. Bueno, obviamente antes hubo un precalentamiento de otras charlas y demás, en las que después coordinamos. Previas a la charla grabada. ¿A quién le da bola a este tipo? Vamos a pensar un poco más, vamos al último corte en un minuto. ¿A quién escucha? ¿Quién lo defiende a este? ¿Quiénes son los abogados? Bueno, esa es una discusión, si los abogados lo asesoran correctamente, si no lo asesoran correctamente. Él los defendió en la nota, él los defiende. ¿Pero quién tiene a Rubinovich y a Sallari todavía? Sí. ¿Y quién se los puso? Y también ¿Los paga él eso? Elizabeth Gazzaro también está. ¿Quién? Elizabeth Gazzaro, la abogada que aparece con los hermanos Lanata y que se conoce mediáticamente, la charla. que después se decía que estaba apartada
Gazzaro vuelve a estar con Báez. Pero la que graba Y una vas a charla, Noticias, la que que está graba con Báez una otra charla vez. con él, Sí. que se dio a conocer. Sí, supuestamente Ok. que no la grabó Ahí ella, lo nombra pero- Wagner. Wagner era, creo que era empleado de Wagner en Santa Cruz. Fue empleado de la empresa, Fue de la empleado de constructora Wagner en Santa Cruz. Cuando llega como ministro de Infraestructura, debido lo nombra a Wagner, que no tenía nada que ver con la construcción, lo pone como presidente de la Cámara de Y Construcción. creo que se reforma el estatuto de la Cámara de la Construcción Para para que un que él- empresario porque él es un de menor simple dimensión, comerciante. ¿Quién me que es explica Wagner, qué importancia pueda tiene la Cámara? Pues encabezar yo la todavía no Cámara. logré bueno, entender cuál es la maneja- importancia de la Cámara de la maneja- Construcción en un país. Te maneja todo lo que son los precios. Es el sector, la representación corporativa y del es un sector. club. ¿No es un puesto Claro, político no ese? es un club. ¿Quién lo maneja? No, no es un No, puesto ellos político. justamente. No, Es un puesto político corporativo, Pero para, dentro de la chicos, corporación económica. Pero no lo puede poner un político, supuestamente. ¿Me escuchás? No entiendo. A ver, para que haya un afano, para que haya un sobreprecio, ¿tiene que estar sí o sí metida la Cámara de la Construcción? Y pero está todo cartelizado, ¿o no? Olvídate además, olvídate el precio. ¿No? Yo soy presidente de la Cámara de la Construcción y ustedes tienen todos una empresa. Y hay que ir a licitar el Chocón. Hoy es Chediat, ponele. O sea, Dale. no, ustedes tienen, cada uno, son los 5, nos reunimos el jueves. Cada Generalmente- uno de nosotros somos dueños de una empresa. Exacto, Dale. es el jueves. Dale. Che, ¿con cuánto vas a ir? O sea, teóricamente vos vas al mejor precio. Vos guardás el sobre. Yo gano esta no y te- vos ganás la O sea, otra no, que pará, se pará. licita el mes Y- que y viene. así, y peor, Margarita. ¿Ganaste vos, Margarita? Bueno, la mitad de la obra la hacen todos Divino, ellos. claro. Sí. ¿Y por Se qué? carteliza. Porque Ahora, si no, no es podés... importante tu pregunta, Ale, porque ¿qué es la Cámara Argentina de la Construcción? Es la representación política de un sector corporativo, de un sector de la Es como de si de fuera la economía. UIA. La sociedad rural. De un sector Cámara de la de la- economía. Ahora, si fuera cierto que Carlos Wagner fue electo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción por indicación de un gobierno, para lo cual hubo que reformar el estatuto y votar esa presidencia, hay que llamarlos a declarar a todos los que votan y ahí. es lo que dijo Fariña O sea, también. porque ahí está la cartelización. ¿Vos creés de la que hay obra que llamar pública. a declarar a estos No, empresarios? lo primero Claro. lo primero que hay que secuestrar son las actas por las cuales fue electo presidente No, y llamar a todos los que Carlos estaban en la mesa. Wagner y llamar a todos los que votaron a Carlos Wagner por la supuesta indicación de un gobierno. Hay un- Porque ahí lo que Pero estás diciendo perdóname. es, miren muchachos, la obra pública la voy a dar yo. Organícense así y el punto ahora, mío es este que va a ser el yo te presidente. pregunto- En un país como Argentina, donde el poder ejecutivo es tan importante, la primera cosa que hacen todas las organizaciones empresariales es poner un tipo simpático para el presidente de la nación. Bueno, eso se llama complicidad. Si hay delito. Vos calificarlo como quieras. Lo que digo es, nosotros tenemos un régimen político donde el presidente es muy poderoso. ¿Vos te imaginás un conjunto de empresarios que dicen, no, a este le vamos a hacer frente, Bueno, no estamos de acuerdo? No Aranguren no existe. era- Una cosa- En la Argentina no existe. Juan Carlos, una cosa- Aranguren fue Aranguren fue la excepción. Y no perdón, sigamos. La sociedad rural, ¿a quién pone de presidente de la rural en la época del No, Alfonsín? pero, profe, perdón. Al churrón. Profe, lo que te está diciendo... Pues, bueno, profe, porque hay- dale, dale. Una dale. cosa que Y una no cosa, es, no es esperá, nada Juan ilícito, Carlos, digo. no, pero Juan Carlos, Partí de la base No, que el no presidente es de la nación es un tipo ilícito, muy pero poderoso en la Juan Argentina. Carlos, una los cosa abogados es- me pueden corregir. Dale, dale. Tan delito es en una situación de coima aquel que la recibe como aquel que la paga. No hablemos de coima todavía. Lo que te Esperá. quiero decir es, vos ponés Bueno, en eso la está sociedad estructurado para rural eso, y en Juan cualquiera de esas instituciones, tipo que se una afine cosa, con, una digamos, cosa, que se una sonríe. cosa, una cosa es que sea simpático del sector para con el gobierno y otra cosa que te lo imponga el gobierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Imponga, bueno, vamos a ver cómo fue. Pero Una- vamos a los no, empresarios. Todo- imponga todo no. es negociación, Imponga no. todo es Era el negociación. hombre de debido en la Cámara de la Construcción. Ahora, ¿por qué habla Vamos de, al tema de los por qué habla empresarios. de Cristóbal López? Vamos. Dice, empezó con 5 camioncitos. Porque se celan. Por lo mismo, Hay un odio se infernal. celan. A ver, Luis. Hay un odio infernal, es conocido entre Lázaro y Cristóbal. Y lo dice, a ver, todos más o menos, lo que da a entender Báez en esa respuesta, todos más o menos empezamos teniendo los contactos. No hay manera de llegar a tener lo que tenemos si no es por contactos Ahora, políticos. escúchame, Y después responde- también lo que dice es Entonces, la que estrategia su de él es defensa con lo de ponerse en un Negrito es, colectivo yo donde todos invertí hacían en lo el mismo. país, yo hice, y los grandes popes de los empresarios en realidad no tienen empresa, no tienen empleados, es todo, tienen los contactos y después tercerizan. En cambio yo, Austral a Construcciones... diferencia de Fariña, cosa que por el lugar que ocupó Lázaro Báez en toda esta película, hay que indagar cada una de las cosas que él dice que encierra una información. Si tales negocios se repartían así, si todas las negociaciones se repartían igual,
si la manera de negociar era tal y era cual. Eso se puede demostrar en un proceso. O sea, no está inhabilitada la información en boca de Lázaro Báez. Está inhabilitada su condición, es un procesado, o sea, es un tipo que está en cana. Hay una cosa que no es real de la entrevista también cuando él dice, todos quieren que la investigación se corte en Báez, en realidad. Y yo creo justamente que el fallo de la Cámara Federal, cuando la Cámara Federal le da la indicación a Casanelo para que Casanelo profundice la investigación, lo que está diciendo es esto. Casanelo le dice, hay que ir siempre más allá. Justo en ese momento. La nota es justo en ese momento. Cuando sale la Cámara Federal. Cuando yo le pregunto, ¿qué te dijo la Cámara Federal? ¿Qué le dijo la Cámara Federal? Y dice, se quedaron sorprendidos. Claro. Y en otra parte dice, se quedaron sorprendidos. La Cámara Federal manda que se investigue más en profundidad a los empresarios y a Cristina también, a la familia Kirchner. Lo que pasa es que ese es el punto que estamos hablando acá y nadie, hasta ahora nadie, y quiero, Eddie, que lo que estábamos hablando en el camarín sobre lo que le ibas a proponer o decirle a Margarita, ella como legisladora y como representante de la política, es qué control para los empresarios argentinos. Pero quiero ver la última parte de Lázaro Báez, esta tremenda nota que le dio a Luis Gasulla, al compañero Gasulla. Vean. Este país necesitaba generar una reserva de 100.000 millones para tener esta independencia económica. Néstor en 4 años juntó 57.000 millones. Cristina en 8 años no pudo juntar ni 20.000. De lo contrario, se gastaron todo lo que Néstor juntó. Algo pasó. Pero no sabía de economía, estaba mal asesorada, era ladrona. Póngale el nombre que usted quiera ponerle, porque lo que pasa es que Cristina sugerencia nunca aceptaba. Ella era la dueña de la verdad. Acá, ¿qué interpretaste? Porque se dijo mucho de que todavía es leal a Cristina, que tiene respeto, que la aprecia. Bueno, mentira. A Cristina, evidentemente, no la quería nadie, no, le temían. Había Por lo menos Lázaro Báez no la quería. No la quería. Y después otra cosa, cuando él habla esto de la prohibición, él cree, y en parte puede ser cierto porque sus escritos son más aburridos, no tienen la bomba, la rimbombancia que tiene Fariña, que sus escritos ante la justicia no han tenido el rebote mediático que así lo merecen. Y que tampoco el último, que habla de encubrimiento, de que hubo un sistema para encubrir la ruta del dinero acá, y en el que menciona a Alejandra Gils Carbó, al fiscal Gonella y a otros integrantes de la justicia, eso solo fue una nota en Clarín y no fue tapa. Y a Casanelo también. Y si vamos a los hechos concretos, y ahí le doy la derecha a Báez, es Casanelo, si no era por el video de la Rosadita, y si no era porque cambiaba el gobierno, nunca encarcelaba a Báez, nunca iba por Báez y quedaba y moría la ruta del dinero acá, en el Ascar y Fariña. Después se suma Báez, pero la intención de ir a la Cámara Argentina de la Construcción... ¿Él tiene alguna teoría de dónde salió el video de la Rosadita? Porque se dijeron que desde que lo entregó Estiuso con una cámara en un reloj de pared hasta que lo grabó el Ascar desde una computadora en Nueva York. Bueno, él tiene la teoría de que ahí no hay delito, que esa plata es de una venta de unos 30 departamentos, y que es toda plata legal, y hay... 3 millones de dólares en Pilar, de un complejo, un condominio. Un complejo, creo que es una serie de departamentos y que nunca pudieron acreditar, de todos modos. Claro, y una pregunta más te hago, ¿sabés cuál es la pariente de un funcionario? ¿Sabés qué está esperando la gente, aquellos que no quisieron a los... Creo que gran parte del pueblo, porque en realidad eso hace justicia. Lo que se preguntan en este momento comiendo un asado en algún taller mecánico en el interior mientras nos ven, o de algún bar, o alguien lavando los platos después de cenar, es, ¿este muchacho tiene los papeles para dejar pegados los K? ¿Tiene? ¿Los está guardando o no tiene nada? ¿Me está corriendo, me está cantando falta en vivo con 21 o está cargado? Y si está cargado, está esperando el momento para presentarlo, porque el tipo viene, da esto, mañana falta la segunda parte que es aún más fuerte, va a salir en Infobae, la hizo la nota él, Luis, pero ¿para vos tiene más? Ese es el problema también de la justicia, ahí coincido con esto, Luíser. Si la justicia depende para llegar a la verdad de los arrepentidos, estamos en problemas. Dependemos de tener la carta del arrepentido. ¿Y por qué el arrepentido tendría que contarnos la verdad? ¿Qué le ofrece? Yo creo que Báez no está amenazando con un carpetazo. Báez está diciendo que no hay voluntad de investigar más allá de él. Y yo creo que en algún punto es razonable atender el punto de vista de Báez, porque hay otros que están afuera del negocio. Báez fue el tipo lo que Alejandro decía, que yo hablaba en el camarín, que tenía que ver con Margarita, partiendo de la base de la trayectoria de independencia y de honestidad de Margarita y su posición como legisladora,
es que me parece que la Argentina está ante la oportunidad histórica de decir, señores, esto es una mega causa de la obra pública en la Argentina, cómo se hizo, porque el tema es que el negocio sigue. Y la cuestión sería que no cambien los gerentes y siga el negocio, sino que el negocio se termine y se haya nueva regla de juego. Sí, porque inclusive cuando se hace la apuesta a la justicia, tampoco es suficiente. ¿Es necesario que haya una justicia independiente que investigue, esclarezca, condene? Sí. ¿Es suficiente? No. Porque la verdad la justicia condena a los que están, pero si los que vienen vuelven a hacer las mismas cosas y la Cámara de la Construcción negocia con el gobierno nuevo y los empresarios son, en lugar de Báez, todos los otros o 5 nuevos que aparezcan, la verdad es que estamos en lo mismo. No, y si el juez duerme cuando le conviene y baila cuando le conviene, un marco regulatorio, instituciones, controles. Ahora, también es cierto que la ley no es la que te va a decir hay que portarse bien. Todos sabemos cómo nos tenemos que portar y no necesitamos una ley Margarita, que nos lo diga. En un momento dado dio una declaración a Radio La Red Chediak y le contestó por Twitter Devido, esto hace unos días. Yo traje esa respuesta de Devido porque me parece interesante para analizarla acá, porque para mí empiezan a bailar los empresarios a partir de ahora. Dice Devido, Chediak no tuvo reparo en participar de la licitación para las represas Kirchner-Zepernik en una UTE, en una Unión Transitoria de Empresas, que integraba junto a Báez. Escuchen lo que le dice Devido a Chediak. Chediak, usted denuncia, pero usted formó una UTE junto a Báez, Calcaterra, Sinohidro y Esuco por casi 5.000 millones de dólares. Le recuerdo, señor Chediak, que en el ranking de empresas está usted en el puesto 14 con 5.049 millones. Significa que le fue muy bien en los 12 años que pasaron. Bueno, ¿a dónde voy? Es que la sensación también que a mí me deja es que están buscando susto en estos empresarios ligados al actual gobierno porque si caemos todos. Es una cosa media... Es lo que yo leo, pero no sé si están de acuerdo conmigo, chicos. ¿Es así, Margarita? Perdón, profe. Es así, es lo mismo que dice Báez y que te dicen todos. Hoy lo que todos buscan es naturalizar el negocio. Pero esto perdón, lo hacían pero todos hay una cosa y todos más, entraban perdón, en el Margarita, pero hay una negocio. cosa más triste y más grave. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez hoy no tiene teléfono de un juez en Comodoro Pi, ni de un operador judicial. No lo tiene, ni creo que tampoco lo tenga Cristóbal López, ni lo deben tener todos estos tipos que hacían negocios. Ahora, los que están cerca al poder hoy sí tienen operadores para levantar un teléfono y frenar una causa. Entonces, yo asusto al que hoy tiene el poder... Que se llame a uno y no se llame a otro. Exactamente, y me frena una causa, entonces, ojo con esto también. Porque yo les digo, estoy tirando la broma, pero del otro lado, ¿ustedes creen que no están asustados de otro tipo? Los que nombró Báez. Pero está bien que estén además. Pero está bien que algunos empiecen a asustar. Yo creo que el país va a empezar a funcionar cuando la gente tenga... Claro, voy a decir, voy a tener problemas con esto. El Lavallato en Brasil funcionó porque cayeron en cana empresarios. Exactamente. El mayor empresario. Exactamente. El Y mayor acá va a ser día, igual. Siempre dicen que hay que freír los peces gordos. Esa Claro. es la única Pero forma. ¿sabes qué pasa? Cuando cambia el gobierno bajo la consigna de Cambiemos y nombra ministro de Energía a alguien que la primera medida que va a tomar es cambiar la ecuación energética y gasífera y beneficiar a la empresa para la que trabajaba, y nombrar secretario de Comercio a un formador de precios de una supercadena de supermercados del interior del país, decís, bueno, no se acabó la manera de gobernar, seguís direccionando las cosas para los amigos del poder. Me parece que ese es el gran mensaje con el cual hay que terminar. Déjame volver a las damas perdón. primero, por favor. No, pues yo quería meter porque hay otro temita, tratando que no está nuestro canciller en realidad. Hoy hay un debate central en los Estados Unidos y en el mundo, que es la expectativa sobre la Convención Demócrata. ¿Qué es lo que se discute hoy en la Convención Demócrata? El poder del dinero manejando la política. Hoy ya no hay una discusión ideológica de las izquierdas, las derechas, los sectores más moderados o no. La discusión hoy es cómo se hace para romper el esquema del capital de los mega ricos manejando la política. Eso hay que saber leerlo, porque eso que hoy conmociona al mundo es lo que hay que empezar a leer acá. Bájamelo con ejemplos en Argentina. El ejemplo en la Argentina es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa hoy con la discusión del blanqueo? Margarita, pará, escúchame, sería, yo tengo guita, te banco tu carrera política, ahora si vos llegás a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿me vas a dar obras? Es más grave que eso, Ale. Yo creo que hoy el problema, y vos lo tenés y por eso yo tomo lo que decía Eddie de energía, hoy el mensaje del gobierno, ¿cuál es? Los laburantes y aguanten y garpen.
Y los ricos, bueno, a ver, ¿pueden hacer alguna inversión? ¿Son buenos? ¿Invierten algo? Ese es el mensaje del gobierno. Eso es lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos también. El desafío que tienen los demócratas en su pelea con Trump es ver si realmente pueden empezar a darle algo, alguno para que vuelva a creer en la política. El 90% de la gente no cree en la política y acá está pasando lo mismo. Mientras que los ricos y las corporaciones nadie las toca. Mira, había un cuento que decían siempre que los mozos de Olivos decían, acá pasan los políticos, pasan los periodistas, los que no pasan y son siempre los mismos son los empresarios, con todos los gobiernos. Entonces, ¿eso decían los mozos de Olivos? Sí, en algún punto hay que empezar a tocar esa cosa. Los que entran de visita son los mismos. Claro, los que entran de visita son siempre los mismos, con todos los gobiernos. Igual, Margarita, acá pasó algo raro con el kirchnerismo, ¿no? Primero, que Báez era un tipo, no nos olvidemos, que hizo una cava y le tomó el pelo a 70 periodistas y lo permitió Cristina, que sabía muy bien que era un hijo de puta que había disimulado una caja de seguridad y miles de millones de pesos y miraron para otro lado. Esa cava fue una mentira. Una total, mentira total. más vergonzosa y nos tomaron el pelo a todos y a los periodistas que estaban ahí. Eso Lo también que no es debía cierto pensar. es que a Cristina no le gustaba tocar la plata. No, por eso, a pero digo, Cristina pero le ha Cristina gustado tocar sabía la plata bien. siempre. Cristina lo Perdón, festejaba. Mauro, escúchame. Sí. La cosa que se desliza por ahí, que era el que le gustaba olerla y tocar la guitarra, Néstor. A ella gastarla. Éxtasis. Él la contaba, la miraba, la acariciaba, ella la gastaba. Porque a Néstor le gustaba el stock y despreciaba el flujo, y a Cristina le gusta el flujo La y buena no el stock. vida, a Más Cristina le fácil gustó gastar y siempre no la cuidarla. buena vida. Siempre tuvo una buena vida. Pero Yo faltaba quiero algo, volver perdón. al segundo de los tres pancitos que vimos hace un ratito. Y voy a tomar esto que decía Eddie cuando Lázaro habla de el negrito de Santa Cruz, pero es exactamente al revés lo que él está sugiriendo. Él lo que está sugiriendo es que él hizo más obra pública porque es más inteligente que los otros constructores de obra pública. Y hay que probarlo. Claro, yo puedo llegar a una ciudad, me encuentro que hay un solo productor de algo, cualquiera puede producir eso y si es solo es porque es eficiente. Entonces, este señor realmente hizo más obra pública que los demás porque es más inteligente, más grave. Perdón, es difícil de cobró creer. más obra pública que los demás. Hacerlo las hizo, Por porque eso las digo, cobraba pero y digo, las terminaba. Primera cosa que Vos tenés que decir. trabajaste con grandes empresas, porque, a ver, ¿cómo se puede truchar una licitación? Pregunto, no lo sé. ¿Se podría pensar en que elegían a Lázaro para que haga un puente y después lo llevaban a Gasulla de Construcciones, a De Pablo y a Feynman para cerrar el circuito, pero ya estaba ya adjudicada la obra a Báez? Insisto, ¿Se puede hacer eso? Te lo digo al revés, Ali. ¿Se puede pensar que este señor tuvo tal concentración dentro de la distribución de la obra pública por alguna razón distinta a que es más inteligente que los demás? Porque la verdad que no le conozco antecedentes. Dice, no, este tipo es un genio, nosotros somos unos tontos y por eso se queda Decímelo, con toda la licitación decímelo de más la simple. competición. Este no llegó, perdón, Eddie. O sea, lo que vos estás diciendo es, este no llegó a millonario porque era pillo. Este llegó millonario porque Demostraba tuvo nada. cosas porque raras. yo digo, el señor Bill Gates se llenó de guita. Yo lo felicito. Inventó una cosa que los demás no lo inventaron más tarde. Clean caja, agarró y juntó con la pala. El señor Lázaro Báez, con el mayor respeto, no parece ser Bill Gates o cosa por el Pero ¿cómo estilo. lo logró Cristóbal López? ¿Cómo lo logró, cómo lo lograron los otros? Por eso hay diferencia. A mí me parece que el señor Lázaro ¿Cómo Báez lo logró es- Franco Macri, que vino con una mano atrás otra adelante? Ale, es Ale, la vida Ale. de muchos Bueno, empresarios. Te podría decir esto. Me parece una cosa, Lázaro. perdón, me parece una cosa elemental hacer esta distinción. A El ver. señor Lázaro Báez, que tiene estas manifestaciones, 422.000 hectáreas en Santa Cruz, es un genio realmente. 140 millones de dólares Una cosa solamente en genial, es un estancias en genio el Santa tipo. Cruz. Nunca De la viste otra- un caso así, profe, de la- vos. De de la- cajero de banco, ¿a eso no lo viste De la nunca? vamos a agarrar cualquier constructor. Entonces vamos a la esencia del empresario. Después máteme, hagan lo que quieran, pero déjenme terminar. Vos tenés un señor que tiene una fábrica. Esa fábrica lo único que sabe hacer, lo único que puede hacer con la maquinaria que yo cuento son caminos. No puede hacer pizza. Y resulta que empieza un gobierno que dice, mira, viejo, si vos querés acá hacer camino tenés que poner 15%. El empresario tiene dos alternativas. La primera es, llama a toda la gente y dice, acá tengo la dignidad intacta, así que me fundo, todo va a... Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que tenés que poner tanto. Y la mayoría puso.
lo expliqué, Me lo no estoy repetís, justificando. que es durísimo lo que acabas de decir, pero es brillante. Margarita se amargó Margarita. Mirá, se entristeció. Te lo dijo sin dar vuelta, profe. Pero es que son las dos grandes hipocresías de la discusión política Si vamos argentina. a pensar que el que pasa el semáforo amarillo y el asesino serial, los dos cometieron delito, no entendemos nada. Esto es lo que estoy diciendo. no lo hizo. Esto es lo que estoy diciendo. Hubo quienes no lo hicieron, Juan Pero Carlos. esa explicación, Hubo quienes no lo hicieron. la explicación de Báez es agregar- muy similar en algún punto a Joclender, cuando decía, no, yo tenía las patentes y a mí me fue bien porque era más inteligente. Decilo, Y a ver cómo es eso, explícalo. Claro, que en algún punto esa explicación psicológica de por qué te va bien en la vida, que es por tu inteligencia, que dice Lázaro, Báez, es similar a, en su momento en el 2011 cuando estalla el escándalo de sueños compartidos, que Joclender dice, no, mira, a mí me fue bien porque tenía 38 millones de patentes que después no pudo demostrar en ningún lado. Y también es el mismo argumento psicológico que tiene Cristina cuando dice, no, mi fortuna la hice porque era abogada exitosa. Ale, Y no Pero, ganó mi ni un querido caso en amigo, su el problema vida. es que no lo Con crees. juicio. El problema es si lo crees o no lo preguntabas, crees. Alejandro, por el tema Claro. de cómo se ganan las licitaciones. Y en Santa Cruz se dio una cosa muy particular. Había 3 empresas constructoras. Austral Construcciones, Canc y Costilla y Goti. Localzo. Canc y Costilla y Goti, por presiones oficiales, terminan vendiéndole a Austral Construcciones. Pero se mantienen como empresas independientes. Hay licitaciones donde compiten Austral Construcciones, Canc y Costilla y Goti, todas en manos de Lázaro Báez. O sea, donde Lázaro Báez compite contra sí mismo. Con otro nombre. A nombre detrás de otra Siempre empresa. ganaba él. Pero si me permitís, yo lo que creo es que además hay que entender que Báez es la explicación de un sistema de corrupción. Por eso nosotros planteamos la investigación de la asociación ilícita. Báez no solamente cartelizaba y ganaba a veces todas las obras públicas, lo hacía con sobreprecios y ahí entra Lopecito en el medio. Lopecito era el que autorizaba porque era el que pedía el 15%, a veces más, era el que cobraba y tributaba. Después venía el otro paso que era las facturas Tributaba a la truchas, corona, no- que eran no a las la- no a la facturas FIP, ¿no? truchas. Ah, claro, obvio. Era el que llevaba la plata para arriba, era el que iba con los bolsos. El otro era el de las facturas truchas y ahí tenés el otro cómplice que es Ricardo Echegaray. Porque muchos de estos también se enriquecieron porque la FIP hizo que no pagaran impuestos o le permitió a este que utilizara las facturas de empresa que no tenían ni una máquina ni un empleado, pero le facturaban al tipo 200 millones de pesos y eso le permitía a él quedarse con ese resto. Y el otro, que era el otro mecanismo del que no gozaban ninguno de los otros empresarios, era el del Banco Nación. El Banco Nación le pagaba por adelanto los certificados de obra, los cobraba anticipadamente, en algunos casos utilizaba la propia plata del Estado para financiar las obras y en otras se la guardaba en el bolsillo, Yo creo, porque Margarita, ni que siquiera terminó las si obras. analizáramos todos Señores, los contratos, esos mecanismos se repetirían con Me otras empresas permiten, también. me permiten Claro, pasar pero una, me permiten lo que cerrar digo Margarita, son quiero ir a Eduardo con algo, Las sí. complicidades, tenés López que es debido, tenés Echegaray y tenés el Banco de la Nación Argentina con todos los funcionarios y el directorio durante todos estos años. Déjame cerrar este tema con- Eduardo Feynman tiene, para cerrar el tema, y además tiene la declaración de la mujer de López y tengo algo de economía con el profe para charlarlo con Margarita también, y con A ver, Luis y con... yo lo que digo es, Dale y con... Todo Eli. lo que tocaron los K, hablo de Cristina y de Néstor, los jefes, todo lo hicieron millones de dólares. El cajero exitoso, 120 palos. El cajero exitoso. El jardinero, millonario. El jardinero. El secretario privado, 65 palos en Estados Unidos. La cocinera hot de debido. Sí, No te olvides de esa. el funcionario amigo, 9 palos en el monasterio. El empresario amigo Cristóbal, 3.000 maquinitas tragamonedas acá y cantidades de negocios más. Y 8.000 millones de pesos de favor de la FIP. Sí. La hija, 5 palos. Es maravilloso. Lo que tocaron los K, Pero eso es parte del modelo, vos estás cuestionando el modelo K. sí, claro. O sea, según el modelo K había movilidad social, no, sí, cualquiera claro. podía llegar. El modelo del saqueo, claro, ¿cómo no lo voy a cuestionar? La movilidad ascendente del cajero, vos no reconoces esto eso no era tampoco. Nakam Pop, esto era una aberración, pero bueno, qué sé yo. Si ustedes creen que por ahí creen que esto se cortó en Báez. No, yo te estoy explicando a todos los funcionarios. Pero sí podríamos creer la una cosa, existencia de esos pero podríamos- funcionarios que yo pero te sí podría nombro estar pasando solamente algo. están unificados arriba por el Pero matrimonio Margarita, Kirchner. hay algo que dice que dice de Pablo, pobre, con cierta timidez, porque es un hombre tímido,
Pero él dice, ojo, que podría ser que Báez fuera la caja de recaudación y todos los demás miraran. Es decir, Báez era una pata necesaria porque era el que traía la plata y el que llevaba los retornos. Y entonces se cae lo que le dijo a Luis Gasulla. Y si los esta plata retornos no se es los mía. llevaba a Néstor y Cristina. Pero por eso digo, pero puede ser que Y hubiera López, López se quedaba con el vuelto, que ¿Y eran dónde los 9 está esa millones de guita, dólares, era un Luis? vuelto de López. Me da la pregunta absurda que te tiro un cambio frente al pecho. Digo, la guita, porque suponte se han robado 20, 30, 40 mil millones de dólares en total en estos años. ¿Dónde está esa guita? ¿Esa guita está física en algún lado o esa guita está fuera en bancos y no la vamos a ver nunca más? Qué pregunta, qué Pero pregunta, solo las Fantino, ¿eh? estancias son 2.000. No, pero hay 200 millones en de Delaware pesos las tirados. estancias. La pregunta de 200 los millones Kirchner o de dólares Lázaro tirados, Báez. 408. De Lázaro Báez. ¿Tiene guita física el tipo? A ver, ¿Todavía? después de todo lo que se mostró, si tiene más, a mí una fuente en algún momento me dijo, mirá, si Lázaro puede cerrar con la justicia y perder todo lo que se mostró, te lo firma ya mismo. No Bueno, sé si será cierto, es una fuente muy cercana a él. Los diciendo, hijos esto están es- citados a esto es una indagatoria por parte. haberse llevado este año, entre enero y marzo, 140 millones de pesos. Bueno, por eso. Este año. No que tienen se cuentas, sabe no dónde tienen, están. no tienen cuentas por 25 palos verdes. Los nenes de Báez. Contame de la mujer de López. Habló y dijo que ella no lo ayudó a guardar 9 millones de dólares. Sí, esta es la declaración. Es larga, en realidad no. Hoy estuvo en el juzgado y tengo entendido que se puso a llorar. Presentó un escrito en realidad. Claro. No declaró, se puso a llorar. Ninguno declara. Ninguno declara. Todos presentan escritos, etcétera, Hasta etcétera. las monjas. Que se los hacen los abogados. claro. El ¿Es una buena idea esa? Bueno, no tenés otra, porque si hablas te destrozan. Ah, Es decir, ok. es muy difícil, hay que ser muy pillo para empezar a declarar, salvo que seas una abogada exitosa como es Porque Cristina. si te empiezan que a también preguntar, te O que sea contradicen. si Fariña, que empezás- estuvo cuántas horas Fariña hablando. No, Fariña. Claro. Pero a Fariña no le dejaron. Pero él plata. quería hablar. Por eso habla Fariña. Claro. Porque Fariña no tiene un mango. Todos estos siguen teniendo plata. No seas ingenuo en eso, Eduardo. No le sacaron toda la plata. Por eso van y se esfuerzan y patalean y no terminan de contar. A Fariña, el día que habló, por eso habló Fariña y no el ¿Puedo hacerte una pregunta Además, incómoda? Faría Perdón, estuvo ¿me 2 dejas años. la Sí, sí. última de esta y No, me no, meto no, con no. vos? Una pregunta incómoda, Sí. porque por ahí vos pateás como Dropí, los conocés. A mí me dicen que no es una locura pensar que la movida esta de encarar con la información que le dio la inteligencia suiza, encarar, dejar dentro de una cuestión jurídica o complicar jurídicamente a los hijos de Báez con información que le dio de las cuentas que tenía Báez en Estados Unidos, a Casanelo y a Marijuán, saben que si hacen eso y siguen adelante con la aplicación de la información que le dio inteligencia suiza, se están autosacando de la cancha. Hacen la gran Ollarvide, que a veces para correrse una causa que no le convenía, que Vos era decís que eso va a ser caliente, fruto de una nulidad después. exactamente, La- y el se árbol corren veneno- del el árbol- medio. el fruto envenenado del árbol venenoso. A mí me dicen, te cuento lo que me dicen de dentro de Comoropí, es raro que tipos como Marijuán y como Había una gran Casanelo, calentura probos con la e UIF. inteligentes y con condiciones, hagan esto sabiendo que esto va derecho a que puedan perder la causa. Había una gran calentura de la justicia con la UIF anticipando esa información y tirándola al mismo día que Marijuán y Casanelo daban esa conferencia de prensa, ese viernes de la conferencia de prensa. Pero acá, olvídense, es Estados Unidos el que está empezando a tirar papeles e información. Pero la información, de forma esa permanente. información de las cuentas de Lázaro Báez que les dio información de inteligencia suiza, no la pueden usar. No es No. ni siquiera el grupo Egmont. A ver, Están trabajando con el informe de la UIF. sí, pero... Ellos están trabajando pero con el informe de la UIF para no correr ese riesgo. A ver, esos truquitos funcionaban en la época de los Kirchner. Ah, no, la nulidad, los mails de Vázquez diciendo te va el avión, te vuelve. No, los obtuvieron ilegítimamente. En Estados Unidos te dan 7 cachetadas. O sea, ustedes saben cómo la SEC con Mark Jost empezó a investigar miles de millones de dólares que se suponen que son de funcionarios argentinos, como también es de Lavajato. Fueron a buscar a un tipo en el desierto que tenía... ¿Cómo investigan los tipos? Investigan contra... Mark Jost, que es un tipo que se va a hacer famoso en algún momento, es el fiscal que está a cargo de la investigación de la autodenuncia de British Petroleum, y va a buscar en el medio del desierto a un tipo que ¿Sabes tenía quién, una empresa. ¿Sabes quién llegó hoy acá a la Argentina? Nadie lo comentó, me lo dieron con información hoy. Llegaron hoy 2 fiscales del FBI a trabajar
con la causa FIFA a buscar información y a traer papeles, a buscar papeles. Me dijeron que había varios que estaban con el, perdón la expresión, con el culo entre dos manos. Sí, no llegaron en Debe un ser avión, lo que habló Bursaco allá. puede ser. Que nombró Llegaron, lo que pasó acá. Llegaron el vuelo ayer Claro. de American, los Claro. tipos están en un hotel 5 estrellas, están Claro. empezando a laburar, vinieron a trabajar porque parece que Bursaquito abrió la boca Claro. ya y cantó la Dijo, marsellesa todo. complicadísimo. O sea, Pero, vamos a tener novedades en las próximas horas. ¿Cómo investigan allá? Que estábamos diciendo esto. Lo agarraron a un tipo que en el desierto tenía una empresa, lo fueron a ver y le dijeron, señor, ¿usted recibió algún giro de la Argentina? Y el tipo dice, yo no puedo hablar porque es mi negocio. Le hicieron, el tipo agarró, sacó la computadora y dio todo. En uno de los mails decía, te voy a visitar a Argentina, prepárame 2 putas. O sea, le mandó el mail hasta de las cuestiones más íntimas. Eso pasa en Estados Unidos, es diferente a lo que vemos acá. Acá un tipo va y dice, como Vázquez dice, no me pueden tocar nada, llamen al colegio de abogados, la información es secreta, están violando el 19. Allá, el tipo, con tal de no perder el negocio, entrega hasta la mamá. Es decir, cuando van a una empresa, por eso hay muchos que creen que tienen la plata. Por eso funciona el arrepentido. Pero además, la SEC investiga cuestiones comerciales. Por eso los bancos terminan cantando todo. Y es la gran amenaza que el otro día vierte Lipkin, uno de las personas que trabajó en el blanqueo, diciendo que en Estados Unidos hay secreto bancario hasta que Estados Unidos le hace Cuando le hace los En tipos un país te como el cantan nuestro hasta... tenemos los recursos humanos para funcionar así. O sea, acá, con ese poder, te arman una causa. Te peleas con uno y por supuesto que es peligrosísimo en Estados Unidos. Y es muy peligroso en Estados Unidos lo que pasa. Acá nosotros tenemos lo que pasa es que se han abusado de los derechos y del derecho de defensa y la presunción de La inocencia. utilización de la inteligencia para perseguir. Edu, gente. ¿qué Acá dijo? los Dame servicios un de inteligencia repaso de que la hemos mujer de tenido. López que habló. Dale. José ya venía días anteriores demostrando un comportamiento atípico, mostrándose inquieto, ansioso y algo paranoico. Manifestaba que se sentía vigilado y perseguido. Me pedía utilizar mi celular en varias oportunidades. Esa mañana, o sea, la mañana esa cuando lleva a la noche los 9 palos, esa mañana me levanté temprano y notaba que él estaba más inquieto de lo habitual. A eso de las 14:30, José apareció en la oficina y estaba nervioso, diciéndome que lo estaban siguiendo. Nuestro matrimonio hacía meses que venía en decadencia. Teníamos diferencias y yo me sentía muy alejada de él. Yo presumía infidelidad de su parte, por lo que asociaba su comportamiento anormal a ello. Cenábamos temprano y allí José me dice algo así como que no tenía paz y que no encontraba paz. Esto lo dijo Entonces, la mujer de entonces López. le sugiero que hablara con la madre Alba, quien era consejera espiritual de ambas. Pero sí es sorda. Pero es... Pero no muda. No, por internet. Claro. Pero es por consejera internet. espiritual. Bueno, está bien. Sí. Entonces le dice, anda al convento. Recuerdo haber hablado con la madre Alba en una ocasión, que me preguntó si sabía a la hora en que iba a ir José al monasterio. En un momento de la noche decidí llamarlo. A las 3:16, 3 de la mañana, 3:16, ahí él me contestó el llamado y hablamos brevemente. Le pregunté cómo estaba y nada más. Reitero que desconozco los hechos que se me imputan. El dinero que le fuera secuestrado a mi esposo, puedo afirmar que nunca estuvo en nuestro hogar. Es una buena declaración. Vos Los como abogado abogados, defensor Es de la una buena denuncia. declaración. Cerró todos los Salvo la puntos. parte de Alba, que es un poco increíble, pero la parte... Ella entrega la plata y dice, esta plata nunca fue nuestra. Nunca la mujer vi en de mi hogar. López era la dueña de la Melita en Tucumán, esta cerealera, azucarera. Araceli. Araceliti. Ahora, ella, la plata, lo que es increíble, ¿no? Porque uno mira esto, el error entonces de López fue en tirarla en el convento. Lo hubiesen tirado en una iglesia evangélica de todos los pastores, no apareció un solo mango. O sea, fue un error. ¿Dónde fue el convento? ¿Dónde lo fue a tirar? Lo hubiesen tirado en otro lado, seguro, en el manto sagrado. Con todo respeto. Pregunto para cerrar nada más, ¿tenés una segunda parte mañana? Sí, habla de Casanelo,
habla del famoso encuentro en Olivos de Casanelo con Cristina Fernández de Kirchner, si efectivamente tiene las pruebas, si está convencido, si está seguro. Y bueno, habla de Fariña también, de la obra pública. Y sus recuerdos también del tema no sé Néstor vos como lo que te contó, pero lo de Casanelo... Él está convencidísimo que eso existió, él está lo vio, seguro. pero él dijo dice que lo vio. Sí. Yo creo que hay mucha gente que quiere influir en Báez y que hay cosas que le han introducido... Báez lo vio en Olivos a Casanelo. En Olivos. Pero le han Báez había introducido quedado como fuera de si todo fuese con cierto. Cristina. Pero Casanelo encubre a Cristina. Es raro el testimonio de Báez, porque él vio a Casanelo en Olivos. Pero desde que entrar a hablar con Cristina. Claro, eso es lo que dice Báez. Pero él también dice que desde que llegó Cristina lo dejaron afuera de todo. Pero lo dejaron afuera de todo, pero entraba a Olivos. Él entraba a Olivos. Pero Casanelo encubre a Cristina, que lo dejó afuera de los negocios. Por Entonces, ejemplo, hay algunos temas, por ejemplo, lo de la ruta que no llega a ningún lado, se lo pregunto, y me dice, mirá si voy a robar por 5 kilómetros de mierda. El tema ahí es que nosotros teníamos la ruta a ese polo industrial que se estaba construyendo, y ahí la señora se le ocurre pelearse con Daniel Peralta, que es de público conocimiento. Ahí se cae eso y quedó la ruta. Ahora, qué loco, Cristina se peleaba con un gobernador y no había más obra. Ese es el dato triste que hay que tomar también, además de lo que se robó. ¿Me entendés? O sea, que se peleó Cristina con Peralta y se murió la obra. Ahí está el dato que figura en la causa también. Luis XVI. Cuando Cristina se pelea con Peralta, no se pelea con Báez. Lo dejan afuera a Báez de los negocios de la provincia y Báez viene a cobrar al Banco Nación, ¿eh? Por eso yo digo, todos esos funcionarios que le daban la plata a Báez eran los que recibían órdenes de Cristina directamente. Cristina era, y por eso Cristina cobra los alquileres que le paga Lázaro Báez hasta el último momento, después de la muerte de Néstor. Néstor se muere en el 2010 y ella termina su gobierno en el 2015. En 5 años... Báez siguió haciendo obra pública y siguió cobrando obra pública. Y quien firmaba esa obra pública era Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quedó la plata? Y era la que retiraba, Cristina, debido y era la que retiraba los dividendos de los millones que le ponían los sauces Lázaro Báez. ¿Qué quedó la plata de Flor? ¿En qué quedó la plata de Flor? ¿Pero qué está pasando? Está embargada. Inhibida. Un dato político que a mí me llama la atención de la nota, porque Cristina insiste en esta idea de persecución política y los que vemos ahora son los propios laderos, los propios amigos que están hablando pestes de la expresidenta. O sea, ¿le contestará a Báez? ¿Dirá algo? Porque es interesante eso, ¿eh? No habla de Báez. Porque no le contesta, ¿eh? No. Lo ningunea. Y entonces el tipo en prisión. ¿Qué dice? Luis, lo ningunea porque le tiene miedo y porque sabe que si le tira le tira un fósforo le devuelve un dragón a Lázaro Báez. Sabe que está sucia. ¿Por qué no le tira? Yo creo que tampoco nunca lo quiso en ese sentido. No, porque era el amigo Néstor. Pero hay un tema muy interesante. Pero Cristina el amigo conoce una historia que nos debe contar. Hay algo muy una historia que no cuenta y es la relación en el segundo verdadera con reportaje de sea cual sea. En el segundo reportaje a Cristina que le hace Navarro, cuando le pregunta por López, por Lópezito, uno espera que Cristina va a decir hijo de su madre, ladrón asqueroso, generó un desastre para el modelo. ¿Qué dice Cristina? No lo conocía. No dice, estoy indignada. No, dijo algo peor, no lo conocía. Un poquito indignada. O sea, vos fijate que además te ponen en juego, pero vamos a decir que no lo conocía, pero digo... Él ya dijo que no lo conocía. Si no lo conocía. Mentirosa. ¿Cómo no lo va a conocer? Pero bueno, ya mentirosa. te agarró la cadena, ¿viste? Pero te toma de pelotudo. ¿Cómo no lo va a conocer? Es su funcionario. Voy a hablar con el profe Pablo. Profe, hoy el gobierno tuvo a todos los gobernadores en la Casa Rosada, sacó la foto, no estaba Lisbeth porque anda a los tiros, pero sin embargo estuvieron todos y les prometió devolverle otra vez la coparticipación, el porcentaje de la coparticipación. Se lo va a ir devolviendo a poco, pero la foto está. La pregunta que tengo para hacerte, ¿esto es político? ¿Lo tiene que abordar Eddy Zunino desde la política, Eduardo, Luis Gallulla, Margarita, o es económico? ¿Lo abordás vos? Inevitablemente político. Es político. Ahora, obviamente que hay mangos, entonces hay que ver después. Ahora, a mí me llama la atención porque me da la impresión de que esto ya
3 veces le dijo que se lo daba, que después que no se lo daba, que era la primera cuota, que la segunda No se cuota. habló del El fondo del convenio que conurbano, no. firmaron es el convenio de acá para adelante. Lo que están negociando ahora es la deuda La que parte de tienen atrás. hacia Pero vos no atrás. lo ves como político, perdón, como económico, para vos es No, no. político. Es las dos cosas. Escúchame, tiene un obvio contenido, digamos así, político, involucra mangos. Ahora viene la cuestión de cómo te pagan, cuánta cuota, en qué. Lo mismo que la devolución de las obras sociales. Bueno, Inevitablemente. ese es el otro punto que quiero preguntarte. Sí. 29.000 millones de pesos para las obras sociales. Sí. A días de discutir paritarias y con amenazas de paro. Explícame, ¿eso es político o es económico? Es evidente que es político y tiene consecuencias económicas. Ahora, en el cambio de las obras sociales, primero, tienen razón los sindicatos diciendo es guita de los asalariados. Lo que tiene que discutir a alguien le conviene es decir, che, cuando me presentaste la factura para que yo te liquide estos enfermos especiales... ¿Qué es esa guita que no Es que el le está Fondo devolviendo? Te digo muy Solidario de rápidamente. Redistribución. Vos estás suscrito, estás afiliado a un gremio, entonces pagás la cuota sindical, 80% va a la obra social que vos elegiste y 20% va a un fondo. ¿Por qué? 90-10. 90-10 y Por 90-10, 15-85. Y la razón tiene una lógica muy importante. Vos, en la obra social de un sindicato, viene un resfriado, un yeso, lo que vos quieras. Tenés la desgracia que a vos te llegan 3 pacientes oncológicos o cualquiera de eso, te funden. Entonces, si vos no tenés un sistema de estos, cuando viene un paciente de todo, agarrás y se lo tirás al hospital público. Entonces inventaron este sistema. ¿Qué te dice el paciente? Yo estoy pagándote durante toda mi vida, dándote una parte de mi sueldo a la obra social de mi laburo y cuando llego oncológicamente enfermo me mandás a un hospital público, ¿no es justo? 3 pesos 90 está pagando. La cuota sindical es un pedacito, ¿entendés? cuota, sí, Entonces no, digo, hace frente a las cosas más o menos normales. Tener la desgracia que te cae una vez es Síndrome de extraordinaria. Gaucher, 800.000 pesos por lo que mes. hicieron es una mutual. ¿Cuál es la idea? La idea de la mutual es, ponemos todo y el que tiene la desgracia saca. ¿Y quién tenía esa guita? Son 29.000 millones de pesos. Se la ¿Dónde fue Está en el está? Banco guardando el Nación. Estado, se La la fue volvamos al guardando Banco el Estado. Nación. Está en el ¿Por Banco qué? Nación. Porque distribuyeron menos, Cristina se empezó a pelear con Moyano, perdón, Juan Pablo. Sí, Juan dale. Pablo, y empezó a distribuir menos, se empezó a acumular y cuando hicieron la cuenta eran 30.000 millones de pesos. Ojo, está repartiendo 2.700 y está muy bien lo que hace porque hay mucho atraso. ¿Cuánta plata es al final? Son 30.000 millones, 29.000 y pico. Bueno, ¿y qué decía, profe? 14.000. Cerrá Lo que, vos. digamos, la idea es brillante. Si en el medio los picarones te dicen, tengo 7 enfermos oncológicos y tiene 4, bueno, chequeame. Chequeame, pero pagame. Entonces, acá viene la cuestión de cuántas cuotas lo sé, etcétera, etcétera. Que tiene contenido político es una cosa obvia. Y los Que 14.000 millones en bonos por primera vez, mirá lo que hace, de los 30.000 millones, 14.000 millones se los devuelven en bonos. Le dan los intereses a las obras sociales, pero el Estado se guarda el capital. 8.000 millones se dedican, 4.000 millones se dedican al hospital público para reforzarlo. Y otros 4.000 se le van a devolver a las obras sociales. En realidad es un dejás engaño de ahí una pichanga que funciona bastante bien si en la práctica camina. Vamos ¿no? a democratizar los 2 minutos que quedan con Margarita, con Eduardo y quiero mostrar a Ro que vino preciosa hoy, que su ropa y que ha traído puesto. Sí, me decías. El profe tiene razón, la plata esa es de los laburantes, como los gobernadores tienen razón y la otra plata es de las provincias. Esto formó parte también del sistema de centralización en el manejo del poder que el matrimonio Kirchner repartía discrecionalmente a los que pasaban por el besamano y a los que participaban del sistema corrupto. Así fue como manejaron. Ellos construyeron poder sobre la base de centralizar la guita y quedarse con la guita de los laburantes, de las obras sociales y de las provincias. Entonces agarraban y repartían de esa manera. Eso formó parte de la concepción de ejercicio del poder autoritario, concentrado, centralista. Entonces ahora tienen que empezar a devolverla. Sí. Exactamente. Edu, 30 segundos y voy con Ro. Dato. Hay un fiscal que está mirando con lupa un campo ubicado en La Pampa. Kilómetro 56, ruta 154. Fernando Murias, amigo mío no es, ese no tiene Departamento de Caleu, en La Pampa. El campo se llama El 10. Son 10.000 hectáreas, No, Maradona. El 10%. valuado en 15 millones de dólares. Y el propietario anterior habría sido una sociedad anónima llamada Conquija. El actual propietario, y eso es lo que están mirando con lupa, sería Ricardo Echegaray. Atención porque es un dato... ¿Otro datito de otro fiscal? Es un oligarca al final. ¿Qué?
hay otro fiscal que está revisando otras cuentas, que son los numeritos estos que no le dan. Resulta que las cuentas de la familia Kirchner, de Cristina en particular, termina teniendo en la sociedad Los Sauces un adelanto de dividendos que ellos sacan, que son 20 millones de pesos, y no hay ningún lugar, en ninguna cuenta bancaria por donde la plata haya entrado. Qué raro eso, ¿eh? Están revisando y la causa esta de Los Sauces podría tener una ampliación hacia el lavado de dinero, porque lo que se sospecha es que por ahí pasaba mucha plata no bancarizada, que era guita, obviamente negra, de la corrupción. ¿Vos te vas a los juegos ahora, buenos días? Sí, me voy el lunes a los juegos. Cuando vuelvas tenemos que hablar de alianzas y ya el 2017. Ya empezamos a jugar acá, ¿eh? Estás apurado, vale. Pero queremos vamos a ayudarte, vos sos compañera, Margarita. claro. Lo digo abiertamente. Yo voy a ayudar a Margarita ¿Va a Turbiz, ser candidato, va? ¿A dónde? ¿En Santa Fe? ¿Va para algo? No, más No, adelante. entonces no es el apurado, me parece que ya está. Hay mar de fondo ya, hay mar de fondo. Ro, ¿qué trajiste, preciosa? Mira lo bella que ha venido Ro. Mira, Mauricio, mira lo bellísima. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, ¿vos? ¿De qué es eso? Es el vestido de las rosas que siempre me visto con Z. Sí. Y accesorios de a lo mejor Carlota. ¿Cuál es tu Twitter? No tengo. Perdón, Instagram. tu Instagram. Escobar Rococó. Escobar Rococó. Qué lindo, qué lindo. Lindo, ¿no? En la época del Rococó Más que ahora se francés. puede hacer como Gracias, Ro, Snapchat. preciosa. ¿Cómo? Hoy, a partir de hoy, se puede hacer como en Snapchat, con Instagram, pues todo el día. Desde Todo que el te día. levantás y todo. El